Charlamos En mi vida, ¿no? En el 2012, hacía meses que estaba y le digo, ¿cómo no va a estar amargada si soy la hija de una gran puta? Hija de una gran puta, entonces... ¿No gustó eso? Ah, bueno, eso fue lo que escribí. Eso fue lo que escribí. No digo que... ¡Gorila! No sabía que estaba politizado. Bueno, eso es lo que pasaba. Expert estaba haciendo alusión a un tuit en el que le había respondido a Florencia Kirchner y le trataba de esa manera, ¿no? Diciéndole que era una hija de una gran... ¿Cómo no vas a estar amargada si sos...? Bueno. Claro, sos la hija de una gran puta. Es así, palabras textuales. Y ahí en uno de los videos que veíamos, estaba de espalda y pidiéndole y abuchándolo también y pidiéndole que se vaya, Miguel Loli Molina, que es docente, es militante político, es el subsecretario de Capacitación para la Administración Pública de la provincia de La Rioja y está conectado con nosotros para poder charlar acerca de esto un poquito más. Loli, Mariano Gorno, Soledad Luna, te saludamos desde Multimedia Unlar. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo andás? Gracias por la llamada. Miguel, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Se me escucha bien? Yo escucho lejos. Perfecto, bien, te se te escucha escuchamos. perfecto. Bueno, contanos un poco cómo viviste ese momento ahí en la UCA, ¿fue, no? Sí, estamos todavía acá. Hay un grupo de riojanos que vinimos a participar nada menos que de un congreso de comunicación política. Ajá. Y en este marco es que ha ocurrido esto y por eso tiene, creo que, la lógica repercusión que debe tener lo que ha ocurrido. En este contexto al menos corresponde. Bien. ¿Y de qué estaba hablando Expert? ¿Por qué hace referencia a eso? Bueno, era un panel de 4 legisladores nacionales, cada uno de diferentes partidos, un radical, uno del PRO, cada uno de ellos ex intendentes o ex gobernadores, como el caso de Uñac, un peronista, y Expert por La Libertad Avanza. Eran 4 entonces, el entrevistador es, o mejor dicho, el moderador. Es Iboscus, uno de los organizadores de este evento. Y bueno, entre las preguntas que se le iba formulando a cada uno, porque nunca hubo debate, no se cruzaron entre ellos, eran preguntas parecidas dirigidas a cada uno de ellos, y en un momento dado le pidieron que contaran una anécdota que les hubiera dejado una enseñanza positiva en la comunicación política de ellos, en el ejercicio de la política. Y bueno, la menuda anécdota que tuvo para contar el señor Expert, desde una ostentación de perversidad, fue decir que alguna vez leyó un tuit de Florencia Kirchner en la que, en medio de una profunda depresión, se expresaba con angustia respecto de los insultos, los malos tratos que recibía su madre y rechazaba la violencia. Y bueno, desde su perversidad, aún deprimido, y en ese momento alguien padeciendo la depresión, pudiéndola decir, él le dice: ¿y cómo no vas a estar así si sos hija de una gran puta? Yo creo que no hay que esquivarle a la palabra porque son sus palabras. No, absolutamente. Eso fue la última de una cadena de insultos que, y acá va mi crítica al auditorio en general, de una sarta de insultos que se soportaron en el más absoluto silencio y con ese respeto indebido hacia alguien que se refiere así a las personas. Así que bueno, ese cuando llegó ese Loli, momento ¿y provocó la reacción. ¿Y qué creía Expert? ¿Qué crees vos que creía él, que se lo iban a festejar a lo que estaba diciendo? Sí, por supuesto. Yo creo francamente que estamos ante... Él tiene
y no alcanza eso como un justificativo, tiene una manera violenta de ejercer su opinión pública como político. Sí. Pero en este momento creo que hay que contextualizar su violencia. Para mí viven un momento en el que se han subido a la impunidad que el poder les da. El fallo de la Corte, para mí, los ha liberado en tanto lo monstruos que son. Les ha dado un cheque en blanco y Espert ha salido a ejercer esa impunidad. Y me parece que ha ocurrido un acto de pequeña justicia. Él no va a recibir ni correctivos ni llamados de atención desde el poder. Digo, desde el poder judicial y el poder político para el que él trabaja, lo van a aplaudir. En todo caso, logró ayer algo de lo que ellos comunicacionalmente se ocupan, que es la de generar esa pequeña cuota de caos necesario para que su discurso tenga cabida. Bien. Y él lo logró ayer. Bien, lo logró. ¿Se tuvo que ir? ¿Se tuvo que ir o se quedó en la...? Pero a la vez, ¿cómo? ¿Se tuvo que ir o se quedó en el auditorio? Se suspendió inmediatamente, ¿no? No. Me parece que es interesante lo que pasó. Algunos, inmediatamente él pronunció esa execrable frase, nos paramos, empezamos a repudiar eso de distintas maneras, compañeros de distintos lugares, no tengo idea quiénes son, qué profesión tienen, pero aquí hay comunicadores, hay trabajadores, funcionarios públicos, hay políticos en ejercicio, hay comunicadores, y lo que ocurrió es que una parte de nosotros repudió, hubo un aplauso nutrido de acompañamiento a ese repudio, y él, cuando se dio cuenta para mí que la había cagado, que había sido repudiado, se puso en pose de canchero. Y ahí le salió el milico canchero, siguió hablando y hubo un pequeño aplauso de apoyo a Espert. Menor que el anterior, pero aplauso. Claro. Lo muy bueno, para mí, yo creo, más allá de qué hizo él luego, porque ahí el moderador se dio cuenta que eso no podía seguir. Dijo que, yo creo que cometió un pésimo error. Dijo que Espert no estaba afirmando en ese momento algo, sino relatando algo que había afirmado en otro momento. Lo cual es una ratificación totalmente. Él intentó justificarlo y recibió un absoluto silencio por respuesta. Es decir, no fue avalado. Y se terminó entonces el panel. Creo que las consecuencias públicas que ha tenido no solo son justas. A mí, por ejemplo, me sorprendió agradablemente, gratamente, el comunicado del rectorado de la UCA. Claro. Uh-huh. La UCA no es una institución con la que tengamos un sentido muy de pertenencia, muchos de nosotros, pero sin ser organizador, sin tener responsabilidad directa más que ser el propietario del edificio en el que se hace este evento, este Congreso de Comunicación Política, repudió las expresiones de Espert. Y entonces eso resulta un aval a la posición que vino desde el público de repudiar las expresiones de Espert. Entonces, lo que no pudieron hacer los que integraban la mesa con él, y particularmente le reclamo a Uñac, le rechazo en Uñac su silencio, lo que no supieron hacer los otros políticos ni el moderador, lo supo hacer el público. El público le puso el límite a Espert. Claro, y a mí me parece que eso es valorable. Bien. Miguel, ya en otro tema, ¿cómo estás viviendo por estas horas allí en uno de los centros neurálgicos de protestas o de acompañamiento por el fallo de la Corte ratificando lo que ha dicho el tribunal sobre Cristina Kirchner? Bueno, ¿cómo se viven las horas por allí? ¿Cómo lo estás viviendo vos? Con esta dualidad con la que intenté decir lo anterior, creo que es un poco, es esa tensión, creo que es existencial, es vital. Me parece que por un lado la Corte ha desatado monstruos como Espert, ¿no? Y que no tienen hoy límites, que no les interesa ponérselos a esos límites.
y que ni ellos saben a dónde va a ir a parar esto que han liberado con este fallo. Pero por el otro lado, creo que han tocado algo en el pueblo que ha hecho que hoy estemos no solo inquietos, tensos, movilizados, queriendo estar juntos, con una disposición a disculparnos cosas que hace 5 días no queríamos disculparnos. Claro. Y lo que ocurre entonces es una comunión en la calle, en una esquina, con olor a choripán, en la esquina de la casa de ella, en la puerta del PJ. Pues muchos no hemos ido nunca a la puerta del PJ Nacional. Hemos ido esta vez porque estaba ahí ella. Y me pareció que yo vi gente bajo banderas de organizaciones X, de partidos X, y la mayoría de la gente estaba porque quería estar. Y lo notorio fue que cuando terminó el horario de trabajo, que acá casi todo termina a las 5 o 6 de la tarde, la multitud llegó y no llegaba con banderas, llegaban a las tropezones con una mochilita, un maletín. Era obvio que venía de trabajar la gente, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, me parece que es un momento histórico delicado que excede, aunque contenga, a este símbolo político que es Cristina. Porque en definitiva lo que está en juego posiblemente no sea ni el PJ ni Cristina y su suerte político o imposibilidades electorales. Quizás debamos pensarlo en términos de democracia y de posibilidades reales de república, no en términos personales. Y eso es lo que está en crisis en este momento. Gracias, Miguel. Eso es lo que veo, siento. Bien. Gracias, Miguel. Te mandamos un abrazo grande y gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes y a no permitir a la Libertad Avanza que haga de nosotros su antojo. No puede haber un gobierno popular que gobierne para el malestar público, es para el bienestar general, dice la Constitución. Así que en La Rioja, en el país, no importa de qué partido político seamos, al menos a este tipo de discursos antidemocráticos yo pido un freno, un límite. Bien. Lo necesitamos por el bien de todos. Gracias, Miguel. Un abrazo grande. A ustedes. Que estés bien. Un abrazo. Gracias. Miguel Loli Molina, docente, militante político. Bueno, además, él es el subsecretario de Capacitación para la Administración Pública. Bueno,